Bueno, aquí tenemos el barco que vamos a abordar ahorita, donde vamos a estar visitando este lago donde sucedieron también varios acontecimientos de la vida de Jesús. No era pescador, pero pudo pescar, enseñó a pescar, dominó la naturaleza, el viento, el mar, le dio la orden y lo doblegó. Vamos a subirnos. Abran la Biblia, San Mateo capítulo 14, versículo 22. Ahora sí, a meditar la palabra de Dios, lo que sucedió en este lugar. ¿Ya tienen la Biblia? San Mateo capítulo 14, versículo 22 y siguiente. Vamos a ver uno de los acontecimientos que sucedieron aquí en el mar de Galilea, donde ustedes y yo estamos pasando. ¿Por qué estamos paseando aquí en esta barca? ¿Por qué estamos nosotros haciendo este recorrido? Porque resulta, dice la Biblia, que Jesús aquí en este lugar caminó sobre el agua y se encontró con los discípulos y le dijo a uno de ellos, no sé si ustedes acuerdan quién era: si eres tú, mándame ir a ti. Y se fue, empezó con frío y por el camino le dio escalofrío y se hundió. ¿Cómo se llamaba? Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaste, se asustó y las aguas lo hundieron. El evangelio de hoy nos va a enseñar que en medio de las preocupaciones, de los problemas, de los conflictos, ustedes y yo debemos colocar los ojos en Jesús. Y si desviamos los ojos de Jesús, ¿qué pasa? Nos hundimos. Para que ustedes no se hunden, escuchen este evangelio. Mateo capítulo 14, versículo 22. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos, y llegó la hora. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Los discípulos se embarcaron, no como nosotros. Ustedes ven que esto va con motorcito y vamos bien sentados, bien cómodos. Se embarcaron, se subieron a una barca. Allá la guía nos mostraban cómo eran las barcas. ¿Se recuerdan de la foto que nos mostraba? En la entrada hay una foto de las barcas cómo eran, no como esta. Esto es para que nosotros podamos estar cómodos. Oigan. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente, luego subió al cerro para orar a solas. ¿Qué fue a hacer Jesús antes de caminar sobre el agua? Orar. Antes de caminar, el agua significó para Pedro el lugar donde se hundió, donde se estaba ahogando. El agua son los problemas, las dificultades. Ante los problemas y ante las dificultades, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué debe hacer el creyente? Dígale al que tiene al lado: ora cuando tenga problemas y cuando no también. Oigan. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra. Miren dónde está la tierra. Echen ojo, a ver. Echen ojo, ¿para dónde está la tierra? ¿Está cerca o está lejos? Así estaban los discípulos. Pero en una barquita. La barca estaba lejos de la tierra, así como estamos en este momento. Y escuchen lo que pasó. Y las olas golpeaban duramente. ¿Ustedes sienten las olas que golpean la barca? No, hay calma. Cuando a los discípulos les tocó venir y estar aquí, las olas le golpeaban la barca duramente. Los problemas cuando vienen golpean duro, estremecen a las personas. Pero miren lo que sucede después de eso. Pues soplaba el viento en contra. Porque el viento le era contrario. Cuando hay contrariedades, a nosotros nos tambaleamos, a nosotros se nos tambalea. ¿Quién no entra en crisis cuando hay un problema? Usted puede estar sano y cuando viene la enfermedad, ¿no se asusta? Cuando su esposo se muere, ¿no se asusta? Cuando un hijo se muere, ¿no se asusta? Cuando lo despiden de trabajo, ¿no se asusta? Podemos estar muy tranquilos, nos pasa algo que llamamos desgracia, algo que llamamos problema, ¿no nos asustamos? Sí. Oigan, porque el viento era contrario. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos estaban perdidos, no sabían dónde estaba el maestro. Pero Jesús sí sabía dónde estaban los discípulos. Y Jesús fue hacia ellos. Escuchen lo que viene. Al verlo caminando sobre el agua, se asustaron. Ya vaya. ¿Cómo? Oigan esta parte. Al verlo caminando sobre el agua,
Al verlo caminando sobre el agua, ¿qué les pasó? Y no era que lo conocían, y no era que era su maestro. ¿Por qué dice la Biblia que los discípulos se asustaron? Oigan. Y exclamaron: es un fantasma. Y aparte de eso le dijeron que era un... ¿Ustedes creen que los discípulos estaban asustados, sí o no? Sí. Tan asustados que no reconocieron a Jesús. Tan asustados que no reconocieron al Maestro. ¿Cómo la ve? Cuando nos vienen los problemas y las dificultades, lo que menos buscamos nosotros es a Jesús. Por eso hay gente que cuando tiene problemas va donde un brujo, va donde un adivino, va donde un curioso, va donde cualquier persona y paga lo que sea para que le hagan un lavado, para que le hagan una limpia, para que le hagan... Sí, se han escuchado de eso, ¿verdad? Ustedes no, otros. Van a esos lugares, se asustan tanto que en vez de acudir a Jesús, que saben que es nuestro Maestro, van a otros lugares, van a otros sitios. Se asustaron tantos y creían que era un fantasma. Oigan. Y por el miedo se pusieron a gritar. ¿Estaban asustados, sí o no? Sí. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Y por el miedo se pusieron ¿a qué? ¿Qué le iban a hacer a un fantasma a punta de grito? Tan asustados estaban que estaban gritando. Oigan, paren la oreja, escuchen lo que viene, oído al tambor. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. ¿Qué le dijo Jesús? ¡Ánimo! ¿Qué más? No teman. Soy yo. A ver, ¿los discípulos lo estaban viendo o estaban escuchando solamente la voz? La visión les mostraba la palabra de Jesús le mostró la realidad. Cuando estamos en problema, nuestra visión se ciega y la única manera de encontrar a Cristo es a través de la escucha de la palabra de Dios. Por eso, cuando usted tiene problemas, no puede dejar de leer la Biblia. Cuando usted tiene dificultades, no puede dejar de escuchar la palabra de Dios, porque es la única que le va a ayudar a ir por el buen camino. Dígale al que tiene al lado: cuando te asustes, lee la Biblia. Oigan lo que viene, escuchen. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Mire Pedro, oigan. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Si es que es verdad que es usted que está caminando, haga que yo también camine. Pedro no miraba nada. Estaba oscuro, había lluvia, había tempestad, estaba de noche. Y Pedro escuchó la voz y dijo: Señor, no miraba. Si tú eres, mándame a ir a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ven. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? Ven. Cuando tengamos problemas y dificultades, tormentas, aguaceros, chaparrones, como usted quiera llamarlo, ¿con quién debemos irnos? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde está Jesús? Ven. Pero el problema de Pedro es el mismo problema que tenemos nosotros. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Pedro bajó de la barca y... ¿Qué hizo Pedro? Bajó de la barca. ¿A dónde cayó Pedro después que bajó de la barca? No se baje ninguno. No se baje ninguno. Pero si alguno se baja de una barca y cae al agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿por qué Pedro se lanzó al agua? ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Jesús que le dijo: ven. Y miren, cuando uno escucha la voz de Jesús que le dice ven, mire lo que pasa. Y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Oigan, y empezó a caminar sobre ¿qué? En dirección. ¿Cuál era la dirección de Pedro? ¿Cuál era la dirección de Pedro? Hacia Jesús. Dígale al que tiene al lado: querido hermano, que tu dirección sea hacia Jesús. Pero cuando al Pedro se le perdió el GPS, cuando perdió la brújula, cuando perdió la dirección, mire lo que pasó. Pero el viento seguía muy fuerte.
Pedro perdió la dirección y vio el viento que estaba. Ustedes no se dieron cuenta que Pedro gritaba del susto y todos gritaban del susto. ¿No sabía él que había viento? Sí. ¿Lo había visto? Sí. Pero perdió el horizonte y miró el viento que estaba fuerte. ¿Qué más? Tuvo miedo. Después de ver el viento, tuvo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Quitó sus ojos a Jesús, tuvo miedo, vio el viento Y comenzó a hundirse. Cuando ustedes y yo perdemos el horizonte, perdemos la vista en Cristo, ¿qué nos pasa? Nos hundimos. Estamos caminando sobre el agua, estamos en la vida, y si perdemos nuestra visión en Cristo, dígale al que tiene al lado, si quitas los ojos de Jesús, te vas a hundir. Oigan, miren lo que pasó. ¿Y cómo termina el Evangelio? Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: ¿Estaba cerca de Jesús, sí o no? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué has vacilado? ¿Por qué has vacilado? ¿Por qué has dudado? Que esta palabra nos enseñe a no dudar de Jesús. Aquí en esta agua caminó Jesús, Pedro también. Pero la diferencia entre Pedro y Jesús fue que Pedro dudó. Vio a Jesús, sí, pero después dudó. De la Tierra Santa, usted va aquí, después que usted salga de aquí, usted va a colocar sus ojos en Jesús. Todo en la Tierra Santa, todo el recorrido que vamos a dar es para que usted coloque sus ojos. Si en el camino de la vida, después que se vaya usted, duda, ¿qué le va a pasar? Se va a hundir. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.